las mangueras en este sector. Esto era lo que sucedía en la zona 7 capitalina y para ahondar más en el tema, establecemos comunicación con el portavoz de los bomberos municipales departamentales, Cecilio Chacaj. Bienvenido a TN23, como siempre, un gusto tenerlo por acá. Es importante que abordemos el tema de los incendios que se han registrado en las últimas horas, han sido al menos 3 y pues nos gustaría saber cuáles medidas de prevención podemos tomar en nuestras viviendas para evitar ser víctimas de un incendio. Gracias, Ana Lucía. Buenas tardes. Efectivamente, durante los últimos días nos hemos percatado que han aumentado los incendios estructurales en una manera bastante alta. Esto es muy preocupante debido a que la movilización de unidades contra incendios a veces es un poquito dificultosa y aparte de ello el tema del consumo del vital líquido que en grandes cantidades es necesario para lograr controlar estos incendios y evitar que estos se vayan propagando hacia otras viviendas. Es importante que nosotros como guatemaltecos pues fomentemos esa cultura de prevención para evitar precisamente ese tipo de emergencias que incluso en algunas oportunidades han dejado hasta pérdidas humanas. Importante que se haga una supervisión o se haga una revisión periódicamente del sistema eléctrico de toda la instalación de la vivienda, debido a que muchas veces pues, no se le da el mantenimiento correspondiente y un cortocircuito en este sistema puede ocasionar un incendio de grandes proporciones. También es importante que no dejemos conectados electrodomésticos a la hora de salir de casa, ya sea que vayamos a trabajar, que vayamos a realizar algún tipo de diligencia donde nos podemos tardar horas, debido a que muchas veces el sobrecalentamiento de estas puede ocasionar también que se genere un conato de incendio y posteriormente se pueda aumentar a un incendio estructural declarado que consuma prácticamente toda la vivienda o toda la estructura. También lo que nosotros recomendamos es que no se sobrecarguen los tomacorrientes. Muchas veces en un tomacorriente conectamos hasta 3 o 4 aparatos y esto pues también genera un sobrecalentamiento en los tomacorrientes que generan también o que provocan un cortocircuito y que también son parte de las causas de estos incidentes. Oficial, me surge la duda respecto a los incendios que ustedes han atendido últimamente. En su mayoría han sido por personas que han descuidado el tema de los aparatos eléctricos o bien por situaciones relacionadas al gas propano. Sí, por ello es que recalco yo el tema de la prevención. Por ejemplo, la mayoría de incidentes o de incendios estructurales se dan o se originan a través de un cortocircuito, ya sea por un contacto de un cable, por ejemplo, que se encuentre pelado, ¿verdad? Y que eso haga contacto con una estructura de metal, el contacto permanente hace un sobrecalentamiento y esto genera un conato de incendio. También es importante que tomemos en cuenta el tema de que al momento de que salgamos de nuestra vivienda, pues siempre desconectemos el cilindro de gas propano, en su defecto, bajemos la palanca de la válvula, revisar, por ejemplo, las hornillas que estén correctamente cerradas. Muchas veces por la prisa solo medio apagamos la hornilla y cuando miramos que ya no hay llama, pues dejamos una pequeña abertura que puede ir liberando el gas en una forma de poco en poco, ¿verdad? Y al momento en que ya el gas está en el ambiente, por ejemplo, algún tipo de chispa, tratar de prender una luz o tratar de prender un cerillo, pues esto genera ya un conato de incendio o en otras ocasiones genera una explosión o una liberación de la energía del gas y que también pues ya ha ocasionado lesiones a personas. En algunos lugares, por ejemplo, en comercios donde utilizan el gas propano de una forma frecuente o recurrente o en grandes cantidades, hay que tomar en cuenta que el cilindro del gas hay que ponerlo en un lugar adecuado. Por ejemplo, en las tortillerías vemos que muchas veces debajo del comal industrial tienen el cilindro de gas y el calor que genera el comal industrial más la cercanía del cilindro, eso puede generar también algún tipo de liberación del gas, de algún tipo de explosión que ha ocasionado algunas oportunidades y que pues ha muchas veces hasta incluso dejado un dato estadístico de personas fallecidas por quemaduras, por la onda expansiva de la explosión.
Oficial, me surge la duda también respecto a los departamentos en lo que ustedes han atendido estos incidentes. ¿Cuáles serían los departamentos donde más se han registrado incendios en los últimos meses o en lo que va del año 2022? Bueno, nosotros hemos atendido incendios estructurales en los departamentos de Zacatepeques, el área de Quetzaltenango, en el departamento de Quiché, en Mazatenango, en el área de Suchitepeques también, es donde nosotros hemos atendido una mayor cantidad de incendios. Nos llama la atención también que durante los últimos meses hemos atendido al menos 2 incidentes en lugares donde se fabrican juegos pirotécnicos. Recordemos que los lugares donde se fabrican esos juegos pirotécnicos muchas veces no reúnen las condiciones adecuadas y las personas no toman las medidas de prevención debido a la gran cantidad de pólvora que manipulan. Y durante los últimos meses hemos atendido al menos ya 2 incidentes que se han generado por el tema de la mala manipulación de pólvora o porque el lugar en donde se almacena no es un lugar adecuado. En algunos de estos casos ya hemos reportado personas fallecidas. Es importante que se tome en cuenta esta situación. Aparte de ello, la mayoría de incendios estructurales, el origen de estos son el tema del cortocircuito en un sistema eléctrico o el tema de que el gas propano haya una fuga de forma constante y que no nos hayamos dado cuenta y pues que esto pues posteriormente ya pueda generar el incendio estructural. Por último, me gustaría conocer, oficial, cuántas han sido las personas que ustedes han tenido que trasladar hacia los centros asistenciales o bien personas fallecidas que tengan el recuento de los incidentes atendidos. Bueno, durante los últimos meses nosotros hemos atendido alrededor de unos 50 incendios estructurales. Dentro de incendios de una dimensión menor, por ejemplo, un conato incendio, un incendio estructural de mediana proporción, y aparte de los incendios estructurales declarados, que esos prácticamente ya han consumido una estructura. Se han trasladado a centros asistenciales alrededor de 25 personas que han resultado con quemaduras por tratar de sofocar el incendio o tratar de ayudar a los bomberos, pero que no tienen el equipamiento necesario para poder ingresar a atender ese tipo de emergencias. Y en el caso de personas fallecidas, hasta el momento nuestro dato estadístico es de 4 personas fallecidas. 2 de estas han sido por el tema de los incendios en fábricas donde se utilizan, o fábricas o lugares que se utilizan para la fabricación, valga la redundancia, de los juegos pirotécnicos. Muchas gracias, oficial. Importante es tener estas medidas de prevención para evitar ser víctimas de una tragedia envuelta por llamas. Gracias por toda la información, por supuesto, por estas medidas que debemos de tomar en cuenta todos los guatemaltecos al momento de estar en contacto con fuego o bien al momento de ver, ya lo decía el oficial, algún cable que no se encuentre en buen estado. Es importante quitarlo y, por supuesto, tener a los menores de edad resguardados. Este ha sido un importante tema que hemos abordado acá en TN23 respecto a las medidas de prevención de incendios.